Con todos los presentes, damos la cordial bienvenida a quienes el día de hoy han solicitado ser parte de esta reunión de la Comisión de Fiscalización. Damos de igual forma la bienvenida al señor Ministro de Educación, Damos la bienvenida al Ministro de Educación, Augusto Espinosa, a los queridos compañeros parte de la Comisión de Fiscalización, a su señor Vicepresidente Montgomery Sánchez y demás compañeros que se han convocado el día de hoy. Pediría a ver si es que el audio puede... Está un poco distorsionado. De igual forma, en las barras altas tampoco hay audio, está diciendo las personas. Les damos la bienvenida. Vamos a esperar un minutito a que se arregle el tema del audio antes de comenzar la sesión. Señora Presidenta, quedaría como punto número 2, recibir en Comisión General a los señores Edwin Salazar Brito, Wilmer Santa Cruz y José Muñoz. ¿Se encuentran presentes las personas mencionadas, por favor? Por favor, que pase el señor Muñoz, el señor Brito y el señor Salazar. Gracias. Por favor, si nos pueden ayudar facilitando un micrófono. Gracias. Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional de la Red de Maestros. Señora Presidenta, señores miembros de la Comisión de Fiscalización, la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa, presente en esta Casa Legislativa, expresa su agradecimiento por este acto de participación ciudadana en el que expresaré el sentir de más de 80,000 docentes que conforman nuestro gremio en todos los rincones del país. Sus representantes nos acompañan en las afueras y seguirán cada uno de los detalles de este importante espacio para la democracia ecuatoriana. Señores miembros de la Comisión, como organización social queremos manifestar nuestra enorme preocupación por las acciones que la oposición representada por la derecha, en la extrema derecha y por los que se hacen llamar de izquierda están realizando para deslegitimar todo lo alcanzado. En lo que todos coincidimos es la época ganada, especialmente en la política pública educativa. A nuestro entender, todo lo que se realice en contra de la educación a todo nivel, los avances en educación inicial, básica, bachillerato y como nunca la relevancia que se ha dado a la educación inclusiva, a la educación intercultural y los programas de educación extraordinaria, eliminando las barreras de acceso a la educación, tiene por objeto desestabilizar la revolución educativa, que significa atacar a uno de los puntales fundamentales de este proyecto del que todos somos parte. No podemos dejar de observar que estos mismos actores políticos intentan minar y acabar también con lo logrado en educación superior y salud. La Red de Maestras y Maestros tiene perfecto conocimiento que desde lo local, lo nacional e internacional, la oposición tiene por objetivo truncar la continuidad de un proyecto político
con el cual nos identificamos los maestros y maestras. Expresamos nuestro total respaldo a la política pública emanada por el Ministerio de Educación y nuestra voluntad permanente de trabajo coordinado con el economista Augusto Espinosa, ministro de Educación, con quien hemos mantenido permanente diálogo en defensa de los intereses de nuestros compañeros docentes, al punto de haber generado acuerdos que se plasman incluso en la construcción de una propuesta de plan decenal de educación para los próximos 10 años, con la participación de más de 286,000 actores, entre docentes, estudiantes, que aportaron con su criterio fresco y esperanzador, y padres de familia, todos con el objetivo de alcanzar la mejor calidad educativa de la región. Ese ha sido el rol que ha jugado nuestra organización con el Ministerio de Educación, ser parte activa de la construcción de políticas públicas educativas. Por eso apoyamos este proceso, porque conocemos de cerca los esfuerzos que se han hecho en beneficio de nuestros docentes y de la educación del país. Hemos tenido la oportunidad, como nunca antes, de articular y coordinar con un ministro de carne y hueso que entiende y vive junto a los maestros sus necesidades. No defendemos únicamente a una persona, defendemos a un proceso que ha traído innegables beneficios para la educación y el magisterio ecuatoriano. Ya no somos esos maestros que imponían sus agendas personales en beneficio de unos cuantos. Ahora el beneficio es para todos, y eso lo ha demostrado el ministro Augusto Espinosa. Muchas gracias a la comisión. Gracias. Se les pide, por favor, a las personas que están dentro de esta sesión no realizar ningún tipo de barras. Estamos llevando a cabo la sesión con la normalidad y el respeto que nos da la ley, por favor. Gracias, secretario. Por favor, la segunda comparecencia. Por favor, que comparezca el señor José Muñoz. Se le recuerda que tiene 5 minutos para realizar su intervención. Señora Presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, señor Ministro de Educación, el magisterio ecuatoriano, consciente de la gran responsabilidad que tenemos en función de la defensa, ahora sí, de un sistema educativo que impulsa el bienestar de la sociedad educativa ecuatoriana. No podíamos quedarnos a la vera del camino, y estamos aquí para decirle al Magisterio Nacional que rechazamos el infundado juicio político que se pretende establecer contra el sistema educativo ecuatoriano, así como también para respaldar la posición inclaudicable de un ministro de Estado que ha sabido sintonizarse con las políticas educativas conculcadas por este gremio durante tantos años y por ende el Magisterio Nacional. No por algo nos hemos posicionado como los terceros mejor modelo educativo de América Latina, y nos aprestamos, si Dios lo permite, y le damos continuidad al proceso político, a establecernos como uno de los primeros modelos educativos del mundo. Se le recuerda, señor Muñoz, que tiene 1 minuto para concluir su intervención. Por eso es que el día de hoy comparecemos para decirte, Magisterio y sociedad ecuatoriana, que sí aseguramos el futuro y presente de la educación, y que ahora, de carácter propositivo y empoderativo, los niños, jóvenes y adolescentes de este país tienen asegurada la educación gratuita.
Gracias, señora presidenta. Gracias. Y finalmente, llame al último compareciente. Por favor, el señor Edwin Salazar Brito. Se le recuerda que tiene 5 minutos para su intervención, por favor. Doctora María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, señores asambleístas, flamante señor ministro, todos los presentes y el pueblo en general. Hoy nos han dado la oportunidad de que el pueblo se pueda dirigir a quienes hacen bien y a quienes hacen daño. Una reflexión a todos quienes quieren irse por encima del interés del pueblo, quieren pisotear a una educación que está avanzando, años de haber permanecido dormida, sin haberle dado la oportunidad a la juventud de que vea nuevos caminos. Señor ministro, a más del apoyo tiene el respaldo total, no solo de maestros, no solo de trabajadores ni de la juventud, sino de todo el pueblo ecuatoriano que está viendo con buenos ojos cómo ha avanzado la educación hoy. Quiero pedir, invocar a aquellos que están tratando de implantar un juicio absurdo, que nosotros vemos directamente que se inclinan por abarcar, por hacer amasar más riqueza a quienes ya lo tienen. No nos hemos puesto a reflexionar un momento de que esos gastos vanos, en los casos fortuitos que se presentan muy de vez en cuando, esos dineros, felicitaciones señor ministro, lo ha sabido aprovechar y ese respaldo lo tiene y lo tendrá siempre, señor ministro. Debido al tiempo, quiero concluir invocando a aquella oposición que los adelantos en educación, los adelantos en todos los proyectos que se vienen implantando, sin descuidar al ser humano, tanto trabajadores como estudiantes, padres de familia y comunidad educativa que hoy se merecen lo que se está dando. No vamos a permitir bajo ningún momento ni en ningún instante de que se trate de pisotear lo que hemos avanzado. No queremos regresar al pasado. Vamos a estar vigilantes de todo lo que se vaya a dar aquí en el futuro. Nuestro respaldo incondicional al señor ministro. Muchas gracias. Gracias. Hemos cumplido con lo que se establece en la ley ante la solicitud de comparecencia. Señor secretario, dé lectura al punto 3 y continuemos. Punto número 3. Recibir al señor ministro de Educación, Augusto Espinosa Andrade, en comisión, con la finalidad de ser escuchado y presente las pruebas de descargo que se crea asistido de manera documentada, cumpliendo las mismas los requisitos legales para ser consideradas como tales, de acuerdo a la solicitud de enjuiciamiento político solicitado en su contra. Señor ministro, tiene usted la palabra, tiene 40 minutos, es el mismo tiempo que se le ha dado al asambleísta, en este caso Byron Pacheco. También quiero ratificar que aquí están presentes varios asambleístas a quienes damos la bienvenida, que al no ser parte de la comisión tienen también la posibilidad de estar en las comisiones. Bienvenidos, señores asambleístas, por su presencia. También informar a la sala que se han incorporado varios asambleístas ya y que estamos completos. Gracias, señor ministro, bienvenido. Usted sabe que estamos en un proceso de análisis probatorio según lo que establece el artículo 82 de la ley del legislativo, el artículo 81 y lo que establece los artículos correspondientes a la Constitución, el 130. 131 en relación a lo que sería una preparación a un posible juicio político. En ese sentido, señor ministro, es muy importante lo que usted el día de hoy nos deje documentado, porque el trabajo de la comisión es analizar estos documentos, cotejar con las pruebas de cargo dejadas del día viernes y inmediatamente le informaremos si hay más solicitudes de información. Tiene el uso de la palabra, señor ministro, le damos la bienvenida. Gracias, señora presidenta de la Comisión de Fiscalización, asambleístas, miembros de la comisión, asambleístas presentes,
ciudadanos que nos acompañan en este recinto democrático, ciudadanos que nos acompañan acá a las afueras de la Asamblea Legislativa y a todos los compatriotas que nos siguen por los distintos medios de comunicación. Cuando hace 10 años decidimos ser parte de este proceso de transformación profunda, sabíamos que existiría una resistencia feroz de quienes se creían dueños del país y usaban el poder político para beneficiar a unos pocos, perpetuando la pobreza y la inequidad. Sabíamos también que en su desesperada resistencia usarían las únicas armas que conocen: el engaño, la mentira, el montaje, el contubernio. Este intento de juicio político es una muestra más del uso de esas armas protervas. Y cuidado, mientras más derrotados se sientan, más agresivos y violentos serán. Nosotros, que representamos la nueva política en el Ecuador, debemos siempre fundamentar nuestra acción revolucionaria en la ética, en la verdad, en la propuesta argumentada, en el interés de las mayorías y en los sueños de reivindicación de aquellos que fueron excluidos en el viejo país de los socialcristianos y de los banqueros. A ellos les encantaría sacarnos de en medio a todos los que contribuimos a recuperar la patria. Recuperar la patria para ustedes, para los estudiantes que por nacer en hogares humildes no tenían las mismas oportunidades que los hijos de quienes se creían gerentes propietarios de una hacienda llamada Ecuador. Recuperamos la patria para los maestros maltratados, cuyos sueldos ni siquiera alcanzaban para comprar una canasta básica. Recuperamos la patria para los trabajadores explotados, cuyos patrones, evadiendo obligaciones laborales y tributarias, nutrían sus cuentas en paraísos fiscales. Les duele tanto que nuestro Ecuador ahora sea la patria de todos y que los privilegiados sean los que a lo largo de la historia fueron los marginados. Esta es una nueva batalla por la transformación, por la justicia. Ecuatorianos, volveremos a triunfar. Este pedido de juicio político no tiene ningún fundamento jurídico, como lo probaré con contundencia en esta comparecencia. Basaré mi argumentación en documentos certificados, en datos oficiales y en el sistema normativo que rige al país. Por insustanciales y carecer de todo valor jurídico, no presentaré un solo recorte de prensa. Un solo recorte de prensa, como fue lo que intentaron hacer los acusadores cuando presentaban supuestamente pruebas de cargo. La acusación es la siguiente, comillas: acuso al ministro por la violación a los artículos 212.3, 227, 348, inciso 3 de la Constitución de la República, y por la inobservancia al Reglamento General para la administración, utilización de bienes y existencias del sector público, específico en lo estipulado en el artículo 5 del mismo. En síntesis, se me acusa injustamente de violar 3 artículos constitucionales y uno de una norma de rango inferior. Bastaría con referirnos al artículo 131 de la Constitución de la República para desvirtuar cualquier posibilidad de juicio político
basado en las acusaciones de los 37 asambleístas. Leo, entre comillas, artículo 131. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley a los ministros de Estado. Pregunto, ¿en qué parte de la Constitución o en qué ley se dice que una de las funciones del ministro es contratar pólizas de seguro? En ninguna. Este debería ser argumento suficiente para archivar el pedido de juicio político y sentar un precedente. Sentar un precedente para que nunca más sea maltratado el valioso instrumento democrático de la fiscalización para utilizarlos con fines personales de protagonismo politiquero. Asambleístas de oposición, 37 asambleístas, por si no conocen los reglamentos, acuerdos y otros instrumentos normativos de menor jerarquía, constitucionalmente no pueden ser catalogados como leyes. Les recomiendo revisar el artículo 425 de la Constitución. Lo que ustedes están pidiendo, el pedido de juicio político, es absolutamente inconstitucional. Mi intervención podría llegar hasta este punto para desvirtuar cualquier acusación, pero esta es una audiencia pública y la ciudadanía merece ser adecuadamente informada, por lo que mostraré todas las inconsistencias jurídicas que contiene la acusación realizada y suscrita por 37 asambleístas. Que dicho sea de paso, aquí seguramente hay compañeros, compatriotas manavitas y esmeraldas, de Esmeraldas y de Manaví. Esos 37 asambleístas votaron en contra de la ley de solidaridad para la reconstrucción de sus provincias. Que estén bien informados, compañeros manavitas y esmeraldeños. Dicen que violé el artículo 212 de la Constitución. Leamos qué dice el artículo 212 de la Constitución. Artículo 212. Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la ley, expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. Ojo, funciones de la Contraloría General del Estado, expedir normativa para el cumplimiento de sus funciones. No sé qué tiene que ver un ministro de Educación con este artículo. Habría que informarles a los asambleístas acusadores que ocupo el cargo de ministro de Educación y no de Contralor General del Estado, por lo que sería imposible que viole este artículo constitucional. Debo suponer que se trata de alguna broma de los asambleístas o que firmaron sin leer el texto de la acusación. Siento vergüenza ajena. ¿Cómo puede ser posible que asambleístas de mi país actúen sin ninguna seriedad ni responsabilidad? No se puede atentar contra la investidura que un grupo de electores les otorgó al votar por ustedes. No se puede maltratar así al legislativo y a la democracia. Ustedes deberían ser el ejemplo para el país de respeto a la legislación, a las leyes, a la Constitución. Están siendo un mal ejemplo para la patria. Los asambleístas
que suscribieron este pedido de juicio político y son abogados, tienen un título en jurisprudencia, para reivindicarse profesionalmente deberían retractarse, mientras que los 37, en una muestra de dignidad, tienen la obligación de disculparse frente a sus electores por actuar con tanta ligereza en un cargo de tanta importancia. También me acusan de violación al artículo 227 de la Constitución de la República. Artículo 227. La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. No presentaron una sola prueba para demostrar la supuesta violación. Otro acto de la irresponsabilidad opositora. Este artículo se refiere a principios que se expresan en cada una de las acciones emprendidas para el diseño e implementación de la política pública. Veamos unos pocos ejemplos de cómo hemos actuado en congruencia con estos principios que recomienda la Constitución. Eficacia se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. En educación, el efecto deseado y esperado es la mejora continua de la calidad y el crecimiento permanente de la cobertura educativa. La UNESCO reconoció que el Ecuador es el país que con mayor velocidad incrementa su calidad educativa. Pasamos de tener uno de los 3 peores sistemas educativos de la región a posicionarnos en el año 2014-2015 en uno de los sistemas de nivel medio. Por su parte, la UNICEF premió al país por su programa de inclusión. Permítame mostrar un video que ratifica lo dicho. ¿Podemos presentar, por favor, un video, con su permiso, señora La evaluación de la presidenta? calidad de la UNESCO, denominada CERCE, mostró que teníamos uno de los 3 peores sistemas educativos de Latinoamérica. En 2014, la UNESCO realiza un nuevo estudio denominado TERCE, y los resultados evidencian que Ecuador es el país de Latinoamérica con mayores avances en calidad. Así lo afirma el coordinador técnico del TERCE, Moritz Villaguer, desde Brasilia. Pero los mejores países, mejores sistemas y los intermedios no cambian necesariamente el lugar, con una interesante excepción que es Ecuador en esta ocasión, que mejoró mucho. Ecuador sorprende a Latinoamérica con su sistema de calidad y con una gestión en educación especializada e inclusiva. Al aplicar la caja de herramientas de inclusión educativa, el Estado ecuatoriano está logrando llegar precisamente a estos niños, a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. El gran paso que da esta herramienta es que pasamos de cifras a rostros, de números a nombres y apellidos. Esta herramienta sitúa al niño, la niña, en el centro. Por eso, esta práctica y este compromiso de Ecuador y por el empoderamiento de la gestión pública como garantes de derechos, en nombre de UNICEF, le entregamos este reconocimiento al Ministerio de Educación. El desarrollo de los niños y niñas debe estar rodeado de conocimiento, diversión, imaginación y sobre todo un ambiente sano y protector. Porque las diferencias nos enriquecen. Hemos igualado oportunidades, garantizando el derecho a la educación. Esto no es más que la evidencia que caminamos en la dirección correcta. Antes era una pequeña escuela, ahora ya con esta nueva educación se ha hecho muy grande.
Ahora tenemos computadoras, tenemos libros que leer. Antes no teníamos mucho. Trabajamos por la calidad y equidad de la educación. El pasado no volverá. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Eficacia reconocida internacionalmente. Efectivamente, en educación inicial pasamos de 59.495 matriculados en el 2007 a 427.909 en la actualidad. Está universalizada la educación general básica, vamos en el mismo camino con el bachillerato. En educación intercultural bilingüe pasamos de menos de 100.000 estudiantes el 2006 a cerca de 150.000 en el 2015. Y este año cumpliremos la meta de incluir a todos los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en el sistema. Todo esto lo hacemos con eficiencia. En el 2011 el número de funcionarios administrativos del Ministerio de Educación fue de 17.937 y en la actualidad son 11.898, disminución lograda como consecuencia de un trabajo planificado y técnico de reingeniería administrativa. De esta forma le ahorramos al Estado decenas de millones de dólares anuales que ahora se usan para fortalecer los departamentos de consejería estudiantil y la lucha contra el consumo de drogas en los colegios. Y aquí, con esta información, se cae otra falacia que ha sostenido la oposición, que la burocracia ha crecido. El personal administrativo en el Ministerio de Educación ha disminuido, pero sí han crecido los sueldos de los maestros y han crecido el número de maestros para atender las necesidades de nuestros niños y nuestros jóvenes. A ustedes, ellos le llaman burocracia innecesaria. Defendamos siempre la transformación educativa, porque ellos quieren privatizarla como la tenían en el pasado. Siguiendo los principios constitucionales determinados en este artículo, emprendimos un inédito proceso de desconcentración. Pasamos de 24 anacrónicas direcciones provinciales a 9 subsecretarías o coordinaciones zonales y 140 direcciones distritales. Probablemente esta experiencia ecuatoriana de administración pública será usada pronto como caso de estudio y modelo a seguir para acercar el Estado a la ciudadanía sin ningún impacto presupuestario. Precisamente, el principio constitucional de desconcentración permite que el ministro y los subsecretarios nacionales definan las estrategias. Las autoridades zonales den seguimiento a su implementación, en tanto que las direcciones distritales realizan el trabajo operativo y administran la infraestructura en el territorio. Siguiendo con estos principios señalados en el artículo constitucional, hay que mencionar que en el Ecuador instalamos ya una cultura de evaluación. Por ejemplo, se evalúa el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir para medir el desempeño de los ministros de Estado. Evaluamos a los estudiantes con pruebas estandarizadas, a los docentes y a las instituciones educativas. El Instituto Nacional de Evaluación, INEVAL, en poco tiempo se convirtió en uno de los mayores capacidades técnicas en América Latina. Y en materia de participación, solo por citar un par de ejemplos, impulsamos con la Red de Maestros por la Revolución Educativa y la propia Asamblea Legislativa la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que benefició a miles de docentes. Y el otro ejemplo, en un hecho inédito en la historia del país, con más de 250.000 miembros de la comunidad educativa, liderada por los auténticos y verdaderos maestros de la patria, construimos la propuesta del Plan Decenal de Educación que fue presentada en un acto multitudinario
el 13 de febrero de 2016 en la ciudad de Guayaquil. El siguiente artículo presuntamente violado es el 348 de la Constitución. Leamos lo que dice el artículo 348. La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. ¿Cuál es la prueba que presentaron para demostrar que se violó este artículo? Adivinen, otra vez, ninguna. La educación pública es masiva, gratuita, completamente financiado por el Estado. Hay que recordarles a los asambleístas que ya no se pagan los $25 voluntarios como cuando sus partidos gobernaban el Ecuador, que ahora los sueldos de los maestros y de los trabajadores son dignos y se transfieren cumplidamente todos los meses, que se construyen verdaderas escuelas y no galpones a la que los viejos políticos la llamaban aulas. Además, destinamos $200 millones anuales para alimentación escolar, cerca de 100 millones para uniformes y alrededor de 30 millones para textos. El 2006, el presupuesto para educación a duras penas llegaba a 1.000 millones. El año pasado, en medio del shock financiero externo, fue de 3.300 millones. Desde el 2011 hasta el 2015, se han jubilado 19.665 maestros, con una inversión cercana a los $1.000 millones. Los ingresos promedios de los maestros se multiplicaron por 2.23 entre el 2006 y el 2016. Así, mientras en el 2006 los maestros tenían los peores sueldos de América Latina, hoy están en un nivel medio y deben seguir mejorando, compañeros maestros y maestras de la patria, conforme se incrementa la calidad educativa. ¿Será que los asambleístas no ven lo que toda la ciudadanía conoce? ¿O será que este juicio político pretendía simplemente opacar la inmensa labor de la revolución ciudadana en educación? Esa es la vieja forma de hacer política. Destruir en lugar de construir, dejarse dominar por las ansias de poder, obstaculizando las acciones que benefician a las mayorías. El país los va a juzgar. Luego del desastre del 16 de abril, precisamente, uno de los mayores desafíos que enfrentamos fue restablecer en el menor tiempo posible la educación pública gratuita en Manabí y el sur de Esmeraldas. Lo hicimos en tiempo récord. Por favor, con su permiso, señora presidenta, quisiera mostrar un video. Unidos construimos la educación. Obreros, constructores, autoridades, docentes unieron esfuerzos para levantar a Manabí y Esmeraldas. En San José de Chamanga los levantamos. No importa la hora, continuamos. 26 unidades educativas provisionales se construyeron en un tiempo récord para atender a los niños y niñas de las zonas afectadas. Les gustaron mucho, ellos les llaman las casitas. Felices porque regresan a su escuela, regresan con sus compañeros, con sus profesores, más que todo regresan a aprender. Pensamos de que todo se iba a quedar ahí, que ya no iba a haber nada, o sea, el ministerio ya no nos iba a ayudar, pero con la ayuda que nos ha llegado, nos ha hecho un bien. Nos sentimos muy contentos, todo el cuerpo de docentes,
por cuanto de parte del Estado se ha asumido con responsabilidad dándonos estas aulas provisionales que nos dan seguridad a toda la comunidad educativa. Miguel nos cuenta lo que vivieron los manabas. Con mucho dolor, con mucha impotencia, mirábamos cómo se caían las estructuras de las escuelas, nuestra casa y nuestros colegios. E inmediatamente surgieron varias interrogantes. ¿Será que este año no vamos a estudiar? ¿Dónde lo haremos? Gracias por la ayuda internacional, gracias a los psicólogos y motivadores por ayudarnos a restaurar nuestro sistema emocional y gracias a su gobierno por la construcción de estas aulas, que de ahora en adelante serán nuestro templo del saber. Me siento muy alegre porque he vuelto a la escuela, tengo nuevos amigos, me han recibido con mucho cariño y aquí todos nos llevamos bien, es un patio muy grande. Trabajamos por la calidad y equidad de la educación. El pasado no volverá. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos. Esto lo logramos porque el gobierno tenía listas líneas contingentes de crédito que se activaron de manera inmediata para enfrentar la emergencia. A educación se le asignaron 50 millones de dólares que nos permitió emprender acciones desde el día siguiente a la tragedia. Es decir, el servicio educativo y los bienes siempre estuvieron protegidos. Siempre estuvieron protegidos. Pero nuestro compromiso no se queda en restablecer el servicio educativo. Hermanos manavitas y esmeraldeños, en algo el dolor de la tragedia, compensaremos en algo el dolor de la tragedia, convirtiendo a su infraestructura educativa en un referente para el país, facilitando el que todos los docentes y trabajadores de la educación recuperen la vivienda que perdieron. Pero sobre todo, trabajando junto a ustedes para demostrar que los ecuatorianos tenemos la fortaleza de enfrentar las mayores adversidades para convertirlas en la mayor de las oportunidades para la transformación. Una de las cosas que lamentablemente logró este pedido de juicio político es interrumpir la presencia del ministro dirigiendo las tareas de reconstrucción educativa en Muisne, Chamanga, Pedernales, Jama, Canoa, San Vicente, Bahía de Caracas, San Isidro, Chone, Rocafuerte, Portoviejo, Jaramijó, Manta, El Carmen, en general en todos los rincones de Manaví y Esmeraldas. Por eso, un pedido especial a los asambleístas de oposición: tengan la nobleza de espíritu de pensar primero en los que más necesitan y después en sus afanes de protagonismo con fines electoreros. Si no votaron por la ley de solidaridad para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, por lo menos déjennos trabajar sin distracciones para contribuir a superar el terrible desastre que ocasionó el terremoto. Sean solidarios con el país y no con sus intereses personales. Insisto en que ni la Constitución ni las leyes obligan a la contratación de seguros. Que me demuestren lo contrario. Pero el famoso artículo 5 del Reglamento General para la Administración, utilización de los bienes y existencias del sector público, es irrelevante para este juicio político. Por más que los 37 asambleístas intenten inconstitucionalmente darle el carácter de ley, sin embargo, me referiré a él fundamentalmente para demostrar que todos mis compañeros funcionarios del Ministerio de Educación actuaron siempre apegados a la norma promulgada por la Contraloría General del Estado. La primera versión de este reglamento entra en vigencia el 11 de septiembre del 2015
con su publicación en el registro oficial. En este reglamento se deroga expresamente el Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, que fue publicado en el suplemento del Registro Oficial 59 del 7 de mayo de 1997 y el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, expedido mediante acuerdo número 025 de 3 de octubre de 2006, publicado en el Registro Oficial número 378 del 17 de octubre del 2006, así como sus reformas. El derogado Manual de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público de 1997, vigente hasta septiembre del año pasado, en su capítulo 11 establecía que de acuerdo al volumen y valor de los activos fijos, al grado de riesgo de la concurrencia de siniestros, a las posibilidades financieras y presupuestarias de cada entidad y organismo, se contratarán seguros, especialmente para cubrir riesgos de accidentes, incendios, destrucción, etc. En el reglamento, gracias señora, en el reglamento del 2006, que estaba vigente hasta septiembre, no se hacía ninguna mención a la contratación de seguros. Es decir, de acuerdo con esta normativa, la contratación de seguros para cualquier tipo de activos del sector público siempre ha sido discrecional. Depende de un análisis de riesgos y de la disponibilidad presupuestaria de cada institución. El nuevo Reglamento General para la Administración, Utilización de los Bienes y Existencias del Sector Público de septiembre de 2015 establece en su artículo 5, seguros, la protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para salvaguardar contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, para lo cual verificarán periódicamente la vigencia y riesgos de cobertura de las pólizas. Por un momento, supongamos que este es el único artículo del nuevo reglamento, que no hay más artículos, y que además efectivamente obligaría a que todos los bienes del Estado, inclusive los no productivos, se protejan mediante la contratación de pólizas de seguro. ¿Se podría cumplir de manera inmediata con esta disposición? Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, norma superior al reglamento, esto no sería posible, en virtud de que se estarían comprometiendo recursos públicos, y este código, en su disposición general segunda, establece procedimientos previos. Toda ley, decreto, acuerdo, resolución o cualquier otro instrumento legal o administrativo que comprometa recursos públicos se aplicará únicamente si cuenta con una fuente de financiamiento respectivo. En caso de que la fuente no esté claramente identificada, el ente rector solicitará la fuente de financiamiento a la autoridad competente. Caso contrario, su aplicación se realizará desde el siguiente ejercicio fiscal en el que sea considerado en el presupuesto. En consecuencia, dado que el reglamento no establece una fuente de financiamiento y que la Contraloría General del Estado no habría solicitado la fuente de financiamiento a la autoridad competente, la aplicación de este artículo debería esperar hasta el ejercicio fiscal en que se incluya el rubro en el presupuesto, lo que todavía no habría sucedido. Y aquí cabe la consulta. ¿Alguno de los acusadores se refirió a la inclusión de este rubro en el presupuesto del 2006 cuando se discutía
la aprobación en la Asamblea? Ninguno. Nadie pidió que se incluya un rubro para la financiación de seguros. En conclusión, ningún director distrital estaría en la obligación de contratar nuevas pólizas de seguro si no está debidamente presupuestado el rubro, y estaría actuando con absoluta legalidad y legitimidad. Aun cuando el artículo 5 se lo siguiera leyendo como único, en el reglamento la discrecionalidad en la contratación de seguros se mantendría, porque sería la propia institución la que debe definir cuáles son las pólizas de seguro necesarias para salvaguardar los bienes. Por ejemplo, si se dispone una línea de crédito contingente que se active inmediatamente después de que se produzca un desastre, la contratación de pólizas de seguro sería absolutamente innecesaria y las instituciones podrían prescindir de ellas sin violar el artículo 5 del reglamento. Después podemos, ya en el ámbito de los procesos administrativos que seguirá la Contraloría, podremos abundar para hacer notar que nunca se violó siquiera el reglamento de la Contraloría y que no ocupo este espacio debido a que no se puede llamar a un juicio político a un ministro basándose en un reglamento. Señora Presidenta, basar la acusación en declaraciones de prensa es también una inconsistencia jurídica. Imaginen que yo mañana en una entrevista televisiva digo que no estoy de acuerdo con que existan fines de lucro en la educación y que yo creo que hay que reformar esa parte de la ley. ¿Será que tomando esas declaraciones algún asambleísta aventurero pretendería instaurar un juicio político argumentando que di la orden de cerrar los planteles educativos que en la actualidad trabajan persiguiendo fines de lucro? Esto es una barbaridad. Esas cosas no se hacen por ética. Es inmoral y antiético establecer un juicio político basado en declaraciones. Este pedido de juicio político me obligó a revisar alguna información sobre el manejo que se da a la protección de bienes públicos en el Ecuador. He llegado a una conclusión, que es imperativo eliminar cualquier ambigüedad en la normativa y que debe ser la ley la que regule esta materia, porque de lo contrario, normas de jerarquía menor comprometen el manejo de centenas de millones de dólares anualmente y las decisiones que se toman no necesariamente son las más eficientes y eficaces. Veamos un ejemplo. Señor ministro, se le informa que el tiempo está pronto a concluir. Gracias, asambleísta. Solo para terminar este ejemplo, se puede verificar que en el portal de compras públicas del municipio de Guayaquil, la alcaldía de Guayaquil contrató a principios de año una póliza para asegurar 1.300 millones de dólares en bienes. La póliza costó 4.6 millones de dólares y se establecía en los pliegos de contratación, se establecía un deducible del 3% del valor del bien, 3% del valor del bien, pero además en esos pliegos se decía que el deducible es de 10 millones de dólares. Eso quiere decir que se cayó, que no se podrá recuperar la caída del puente, que según declaraciones del propio alcalde cuesta 3 millones la reconstrucción. Es decir, a pesar de tener póliza, se tenía protegido el bien, no se tenía protegido el bien. Hay que actuar con mayor sensatez en el tratamiento. Y aquí quiero terminar haciendo una propuesta y un pedido a las autoridades de la Asamblea y a los compañeros asambleístas de mi movimiento de país. Es necesario
reformar inmediatamente las leyes respectivas, de tal manera que eliminemos cualquier ambigüedad en la protección de bienes y que canalicemos el esfuerzo a asegurar el servicio y los derechos. Pero además, un ejemplo, si es que se reformaría la ley y el ente rector de las finanzas públicas contrataría una sola póliza, que los aseguradores las denominan como póliza de primer riesgo absoluto, por ejemplo, de 3.000 millones para proteger hasta 3.000 millones, pensando que el siniestro ocurre en cualquier parte del país, el costo sería de aproximadamente 6 millones de dólares anuales. Pero la normativa actual obliga a que se trabaje individualmente, bien por bien, a que cada institución tome las decisiones. Es imperativo homogeneizar criterios, y aquí está un nuevo reto para los asambleístas que auténticamente piensan en los intereses nacionales. Quiero finalizar agradeciendo a los maestros, a los padres de familia, a los estudiantes, a los trabajadores, conserjes, conductores, a los ciudadanos que se indignan frente a la injusticia y que están apoyando a este ministro y a la Revolución Ciudadana a lo largo de todo el país. Muchas gracias por el respaldo. No saben cómo nos llena el alma su presencia. No saben qué bien se siente saber que estamos en la dirección correcta, junto al pueblo, junto a los que necesitan. Vamos a triunfar nuevamente. Venceremos, ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Gracias. 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 Señor ministro, por favor, le requiero la convocatoria era con entregar las documentaciones certificadas, por favor. Señora Presidenta, hago la entrega de documentación que respalda mi argumentación. Una información relevante es la declaración juramentada de cada uno de los compañeros y compañeras funcionarios de subalternos del ministro, en donde declaran que nunca, jamás se les dio una disposición o dispusieron que se incumpla reglamento alguno de la Contraloría. Y también la prueba de que tanto no se dio una disposición, que siguiendo con la normativa vigente y la posibilidad de hacer análisis de riesgos y en función de la disponibilidad presupuestaria, tal como dice la norma, se contrataron seguros de vehículos y otro tipo de seguros que ya históricamente se habían contratado. Eso es más bien una prueba de que este ministro jamás dio una disposición en contrario, que los coordinadores zonales, la coordinadora administrativa y financiera jamás dio una disposición en contrario. Hemos cumplido cabalmente la ley y la normativa de la Contraloría General del Estado. Señor secretario y prosecretario, procedan a recibir los documentos que han sido entregados y certifiquen la hora de la entrega. Gracias, señor ministro. Vamos a analizar profundamente todo lo que usted nos ha entregado. Esta comparecencia es muy importante para el país, porque como usted lo ha planteado, hemos vivido como país momentos muy difíciles. Un terremoto de 7.8 no hace más que unir al país y esperamos que los tiempos sean mejores. Si es necesario revisar la normativa correspondiente, ya será una misión del Pleno de la Asamblea Nacional y de las diferentes comisiones revisar las normativas. Pero es evidente que esto es un tema de preocupación nacional, es un tema de mucho cuidado y delicadeza el análisis normativo, y quédese tranquilo que esta comisión, así como los documentos de cargo emitidos por el asambleísta Pacheco y los 37 firmantes, serán revisados con absoluta responsabilidad. Ofrezco la palabra a los señores legisladores. Al no haber solicitudes de palabra,
Asambleísta Peñafiel. Gracias, compañera presidenta. Me parece importante que en este ejercicio en que la Asamblea implementa una forma distinta del proceso fiscalizador y del control político, podamos tener claros algunos elementos, y la comparecencia del ministro de Educación, va en la línea de garantizar el debido proceso, y el debido proceso en el sentido que la parte que es acusada haga uso de su derecho a la defensa. La comisión recibió a los solicitantes del juicio político y recibió los datos de prensa a colores para que la comisión pueda valorar. De la exposición que ha hecho el ministro de Educación aquí en el Pleno de la Asamblea, creo que hay algunos elementos, sin prevaricar en mi condición de miembro de la comisión, y que tendremos que analizar la prueba y valorar la prueba en su conjunto, creo que hay algunos elementos que en ese valor probatorio dan cuenta de que la argumentación de lo estipulado en el artículo 227, 348 de la Constitución, creo que han sido claramente expuestos aquí en la comisión y en su comparecencia. Pero en uso precisamente a esta mi facultad, quiero realizar algunas preguntas en virtud de la prueba presentada por la parte acusadora. El anuncio de la prueba se basa, insisto, en sus datos periodísticos. La prueba número 1 presentada se remite a unas expresiones del señor ministro en el diario La Hora del 17 de mayo del 2016. Su segunda prueba se remite a un diario de la localidad de nivel nacional, El Universo, en la que nuevamente habla sobre lo que refiere y versiones del ministro. La tercera prueba presentada y actuada y anunciada por la parte acusadora se refiere a las versiones emitidas del 22 de junio del 2016 en el diario, en Ecuavisa, espacio de opinión. La cuarta prueba adjuntada nuevamente es un recorte periodístico de diario El Comercio del 23 de junio. La quinta prueba anunciada es recorte del diario El Universo del 23 de junio. Sexta prueba anunciada por y adjuntada en la comparecencia fue del día viernes, es la del 24 de junio, expresiones emitidas en diario El Expreso. Y así las pruebas presentadas, las 9 pruebas presentadas por la parte acusadora, y todas se refieren a los criterios emitidos por el ministro de Educación. La comisión tendrá que valorar si en el tema de la valoración de la prueba son suficientes los recortes periodísticos emitidos a la comisión. Pero quiero concretar mis preguntas, señor ministro. Por favor, pido, por favor. Gracias. Continúe, asambleísta. Uno de los elementos fundamentales que usted ha invocado, señor ministro, es el artículo 131 sobre la facultad que le da al legislador conocer un proceso de juicio político y, de ser el caso, de valorar y de aprobar o rechazar esa solicitud de juicio político. El juicio político no es inconstitucional por mera solicitud, será la prueba la que determine la constitucionalidad o la inconstitucionalidad y procedencia del juicio político. Sí, me permito aclarar este principio, porque en sí y per se la solicitud del juicio político por una parte actora no significa inconstitucionalidad. Somos esta comisión a la que el CAL ha calificado quien determinará si es inconstitucional o no es inconstitucional este proceso fiscalizador, y así lo haremos en forma responsable. Segundo elemento, y ahí aterriza mi pregunta. Usted ha manifestado en su exposición que, si bien es cierto,
no hay norma que le obligue a usted a asegurar y ha invocado el artículo 425 sobre el tema del bloque de constitucionalidad y en la que desecha que el reglamento sea un valor. Ya valoraremos en su integridad, pero en mi condición de juez en este momento me permito decir que la norma se crea y se optimiza y se operativiza también a través del reglamento. Yo quiero aterrizar mi pregunta. Si el reglamento es obligatorio o potestativo para la autoridad, y si es que fuere obligatorio, ¿cómo actuó el ministerio? Y si es potestativo, el ministerio debe tener, pregunto yo al compareciente, ¿tiene su propia reglamentación relativa a la administración, uso y control de bienes del ministerio? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo entonces usted garantizó precisamente que la orientación frente a la conservación, cuidado de bienes públicos, ya sea como se manifiesta en el reglamento, que la polsa que dice el reglamento que es una forma de proteger, pero esta es la única forma o hay otra de las formas, porque ha dado cuenta en este momento de entregar información de cómo se ha procedido en otros casos? Entonces, queremos saber, señor ministro, cuáles son esas otras formas en las cuales usted ha actuado para proteger sus bienes. Tercera pregunta, cuando usted y la parte acusadora invocan que se ha incumplido el artículo 227 de la Constitución, cuando determina con absoluta claridad cuál es el ejercicio y cumplimiento en su potestad de ministro de Acciones, y el 348 cuando habla sobre el tema de la gratuidad. Y referente a lo que aquí se acusa la parte actora, quiero preguntarle, ministro, concretamente, pese a que ha hecho una generalidad en su exposición, pero quiero volver a repreguntar en esta nuestra necesidad de esclarecer los hechos. ¿Cómo respondió y garantizó el Ministerio de Educación el derecho a la educación frente al evento telúrico del 16 de abril que vivió y conoció el país? Y pregunto esto, ¿y cómo actuaría si el día XX, porque un evento natural no sabemos cuándo va a suceder, cómo actuaría en el futuro? ¿Cómo lo hizo y cómo actuaría? Son tres preguntas que tienen una hilaridad y que a mí me parece conveniente que nosotros también podamos, la comisión, tener claros esos hechos. Porque, insisto, la comisión, dependiendo de esas respuestas, deberá analizar el alcance de la aplicación del reglamento bajo estas dos condiciones: la obligatoriedad o el factor potestativo de la autoridad. Cuarta pregunta, señor ministro. Yo le pido a la sala el mayor de los respetos. Si la parte actora no aportó con pruebas suficientes, si bien es cierto era la facultad de ellos aportar con las pruebas suficientes para esclarecer este hecho, esta comisión tiene la oportunidad de tener al interpelado, es decir, al ministro, para saber con datos, hechos y reales qué es lo que sucede. Yo les pido la paciencia, entiendo que estén cansados, pero para nosotros no hay cansancio ahora. Tenemos que resolver este juicio político. Continuemos, Marisol, por favor, y tratemos de ir concluyendo. Si bien es cierto, igualmente, señor ministro, usted expuso algunas de las formas como el uso de los recursos lo ha realizado el ministerio a través de las decisiones a su criterio, ¿cuál es el artículo de la Constitución que da cumplimiento a las metas alcanzadas en las que usted aquí estableció? Y este es un tema de una repregunta importante, después de su exposición, porque la parte interpelada
sigue insistiendo, la parte acusadora sigue insistiendo que los artículos violados son el artículo 227 y el 348. Por eso mi pregunta para insistir en ese marco. Y finalmente concluyo con una de las preguntas que a mí personalmente me parecen que debe quedar clara, señor ministro. Usted habló sobre esta potestad de asegurar los bienes, ¿no es cierto? Es conveniente adquirir esos seguros absolutamente, lo vuelvo a recalcar. ¿Qué le significa eso al Estado ecuatoriano? ¿Cómo es que esta demanda de la parte acusadora de adquirir seguros para absolutamente todos los bienes es viable, no es viable? ¿Cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano? Si bien es cierto, usted dijo cuando se aprobó la proforma presupuestaria, los parlamentarios y las parlamentarias debieron crear una partida para el aseguramiento de toda la infraestructura educativa, pero sí creo que es importante que la Comisión tenga claro lo que le significa eso al Estado ecuatoriano. Y si nos conviene o no nos conviene, porque uno de los temas que aquí, de acuerdo a la prueba presentada y adjuntada por la parte actora, nos manifiestan que el ministro lo que expresa en cada una de sus criterios ante los medios es que no hay cómo y no nos conviene. Yo vuelvo a preguntar teniendo la única prueba que son los datos periodísticos, la Comisión pueda tener mayores elementos. Y si bien es cierto, usted nos ha manifestado igualmente que ha habido un financiamiento para la reconstrucción, creo que es necesario saber qué otra fuente de financiamiento se asignan para asegurar las escuelas fiscales. ¿Qué otra, en el caso que usted expuso, manifestó la fuente de endeudamiento para la reconstrucción en la zona afectada? Mi pregunta concluye con esta: ¿cuál es esa otra fuente de financiamiento para asegurar las escuelas fiscales? Gracias, Marisol. Señor secretario, dé lectura al artículo 76 de la Ley de la Función Legislativa. Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 76. Procedimiento. La comisión especializada conocerá el pedido y requerirá por escrito al funcionario público que conteste nuevamente o que complete la información. Para ello, la funcionaria o funcionario público en un plazo de 15 días comparecerá en persona ante la comisión previa convocatoria. Si el funcionario público no comparece, será casual de enjuiciamiento político. Continúe. El funcionario público absolverá los cuestionamientos previamente planteados por escrito durante un tiempo máximo de 40 minutos. Solo caben preguntas de las y los asambleístas de la comisión especializada y de la o el asambleísta que, perteneciendo a otra comisión, inició el trámite, relativas al cuestionario inicial, y por un tiempo no mayor de 10 minutos cada uno, en un máximo de 2 intervenciones. La réplica del funcionario público no podrá durar más de 20 minutos, luego de lo cual la presidenta o presidente de la comisión especializada dará por terminada la comparecencia e iniciará el análisis de la misma sin la presencia de la o el funcionario público. Si la comisión especializada considera que la respuesta de la o el funcionario público es satisfactoria, podrá con la mayoría absoluta de sus miembros archivar la petición, o por lo contrario, con la mayoría de sus miembros podrá solicitar a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional el inicio de juicio político correspondiente. Hasta ahí el texto del artículo 76, señora presidenta. Gracias. El artículo 76, asambleístas, compañeros de la comisión, nos da la facultad de hacer las preguntas tanto a los miembros de la comisión como a quienes fueron los peticionarios del juicio político. En este sentido, la asambleísta Peñafiel ha plantado unas interrogantes y el señor ministro podrá en este momento absolverlas, más las intervenciones de los demás asambleístas, o en su defecto también puede enviarnos
por escrito la información, porque sin duda alguna interrogantes que tiene el asambleísta Peñafiel puede también servir de abono para la información que se requiere. Pido por favor al... Gracias. Asambleísta Vanessa Fajardo me pidió la palabra. Gracias, Presidenta. Compañeros y compañeras asambleístas, señor Ministro, yo tengo varias interrogantes que voy a poner en vuestra consideración. Del presupuesto general del Estado asignado a su cartera, por parte del Ministerio de Finanzas, ¿cuánto le fue asignado para el aseguramiento de infraestructura? Y también sería importante que todos quienes estamos aquí presentes conocer y teniendo presente aquí también varios medios de comunicación, ¿cuáles fueron las acciones tomadas por parte del Ministerio de Educación una vez que fueron suscitados los hechos del pasado 16 de abril? Gracias. Asambleísta Terán. Gracias, Presidenta. Yo no voy a emitir juicio de valor en este momento porque debemos de garantizar el debido proceso de este juicio político. Lo que sí les puedo decir es que no se está juzgando la calidad de la educación de aquí del Ecuador, sino que se está juzgando es al ministro de Educación por no haber asegurado los bienes del Estado, que le incluye al Ministerio de Educación. Mi pregunta sería, si no era legal y necesario asegurar los bienes del Ministerio, ¿por qué razón se aseguraron otros bienes como vehículos, equipos electrónicos, mobiliarios, maquinarias y también un seguro contra incendios? Esa sería mi pregunta. Gracias, asambleísta Terán. ¿Si alguien más? Gracias. Señor Ministro, usted tiene, como le digo, el artículo 76, faculta para, además de la respuesta que usted pueda darnos ahora, que nos haga llegar por escrito. Gracias. Gracias, señora Presidenta, por el tiempo. Voy a hacer una respuesta general en este momento y ya los detalles los enviaré por escrito. Sin embargo, sí es importante aclarar, porque aquí se dice que no se está haciendo juicio de valor, pero ya se acaba de decir un miembro de la comisión que yo he dicho que es ilegal la contratación de seguros, que no es legal. Yo nunca he dicho eso. Lo que he dicho es que siempre hubo la discrecionalidad en las instituciones en base a la normativa vigente. Y lo que he dicho es que no hay ninguna ley que obligue a que los ministros contraten seguros o pólizas de seguros. Después, lo que quisiera también mencionar acá es que para seguir con el debido proceso, quien debe probar mi culpabilidad es la parte acusadora. Aquí parecería que yo tengo que probar mi inocencia. Han presentado 9 pruebas y las 9 son recortes de periódico, o sea, ni trabajo manual de primaria o de educación general básica superior. Ahora, para responder una parte, para responder una parte de las inquietudes de la asambleísta Peñafiel, voy a leer unos 2 párrafos del argumento jurídico de un informe jurídico presentado y trabajado en el Ministerio de Educación. Para analizar en contexto el artículo 5, en primera instancia es menester señalar que ningún artículo previo al artículo 5 se refiere a la protección, pero por cómo se formula parecería que existe un texto previo, lo cual no sucede, así como tampoco se refiere a la ley. En tal sentido, esta protección, que no se reconoce en ningún otro artículo, incluye la contratación de pólizas de seguro, pero no demanda, no exige, no requiere, sino que incluye, el cual no es un verbo determinador que ofrezca claridad en el contexto. Más aún, no existe sujeto pasivo en el reglamento respecto a la eventual obligación, por lo cual no se evidencia del artículo 5 por sí solo si sería el responsable, el custodio, el guardamacén, la unidad administrativa financiera, etc. Tampoco se dice con claridad hasta qué tipo de bienes se contratarían los seguros. En consecuencia, se evidencia la ambigüedad del reglamento. Desde la lectura literal del texto normativo constante en el artículo 5 del acuerdo número 027 CG 2015,
de 25 de agosto de 2015, interpretación literal exegética, la terminología usada establece que la protección incluye, entre otros métodos, la utilización de pólizas. Asimismo, incorpora un criterio de necesidad, lo que de forma inequívoca implica un análisis del aplicador de la norma. De igual forma, de una revisión de los antecedentes de la normativa, interpretación histórica, se evidencia que la inclusión del artículo 5 en la norma de agosto de 2015 está en su tenor vinculada directamente con las normas de control interno de la propia Contraloría General del Estado, acuerdo número 012 SG y acuerdo 39-2009, que no solo ratifican el criterio de la evaluación que debe realizarse previo a una contratación, sino que además expresamente se establecía eran aplicables únicamente para bienes de larga duración. Por ser considerado de larga duración, para ser considerado de larga duración, el bien tiene que cumplir con los siguientes requisitos: A, ser de propiedad de la institución; B, estar destinados a actividades administrativas y o productivas; C, generen beneficios económicos futuros; D, la vida útil estimada sea mayor a 1 año; y E, el costo de los bienes de larga duración será el definido por el órgano rector de las finanzas públicas. De tal forma, se reafirma que existe una necesidad de evaluar el tipo de riesgo y eficiencia de la contratación de seguros para su protección, y es aplicable únicamente para algunos bienes. Es decir, queda claro en argumentación a qué se refiere el reglamento, y de vuelta queda claro que no había obligatoriedad de contratar seguros para las escuelas y colegios, porque no pueden ser catalogados como bienes de larga duración según la propia Contraloría. En definitiva, yo quiero insistir en el artículo 131. El artículo 131 es claro, manda a que se pueda instaurar un juicio político siempre que los ministros no hayamos cumplido con las funciones establecidas en la Constitución y las leyes. Por más que se intente forzar el argumento, el reglamento no es ley. El reglamento no es una ley. Señora Presidenta, el resto de la información la haremos llegar a usted por escrito en los próximos días. Gracias, señor ministro. Me ha pedido la palabra el asambleísta Ocles, por favor. Gracias, señora Presidenta. A todos los ciudadanos y ciudadanas, buenos días. Señor ministro, creo que es importante dar lectura a lo que dice el artículo 425 de la Constitución para que todos tengamos claridad al respecto. El artículo lo que dice es: el orden jerárquico de la aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Si hay el desconocimiento de un reglamento, es decir, se desconoce la aplicación de esa norma, y creo que es importante decirlo para claridad de todos. Ministro, usted decía que no hay norma que le obligue a contratar seguros. Creo que es bueno también hacer referencia a lo que establece la propia Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 22, literal B, que plantea como su atribución, como las competencias de la Autoridad Educativa Nacional, la administración del Sistema Nacional de Educación y asumir con responsabilidad de la educación con sujeción a las normas legales y vigentes. Yo quiero saber, ministro, en el marco de su competencia, ¿cuáles son las normas de control interno que tiene el ministerio para la protección de los bienes públicos? ¿Existe alguna norma de ellas? Y vuelvo a hacer referencia a un aspecto que Marisol manifestó. Si hay alguna alternativa que usted plantea frente a la necesidad de la protección de los bienes, porque
efectivamente hay bienes que las instituciones públicas están asegurados, otros no, pero hay que buscar siempre alternativas para garantizar que esos bienes van a prestar el servicio que corresponde, en este caso, el servicio educativo. Gracias. Voy a recoger unas preguntas más. Asambleísta de la provincia de Loja, Farfán. Buenos días, señora Presidenta de la Comisión de Fiscalización, compañeros asambleístas, docentes, maestros, directores zonales del distrito, los medios de comunicación y señor ministro, tengan ustedes muy buenos días. Le pido a la compañera presidenta que nos haga llegar las pruebas de descargo. Nos preocupa las personas que han presentado para, en este caso, los acusadores, periódicos recortados. Yo quiero preguntarle a usted, ministro, ¿cuánto hubiera costado las pólizas para las escuelas y poder asegurar? ¿Cuánto le hubiera costado al Estado ecuatoriano? Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Víctor Medina, de la provincia del Guayas. Gracias, señora presidenta. Buenos días, compañeros legisladores, miembros de esta comisión y las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión de nuestra comisión. Señor ministro, yo me permito hacerle una aclaración. Usted indicó que el artículo 131 de la Constitución justamente no permite que nosotros instauremos un juicio político. Nosotros, dentro de las garantías del debido proceso, hemos dado cumplimiento a una resolución del Consejo de Administración Legislativa de la Función Legislativa, el CAL. En cumplimiento de esa resolución del CAL, calificamos el procedimiento de juicio político. En este momento estamos en el procedimiento, en el proceso, digamos que en la etapa investigativa, donde los interpelantes, como usted, como interpelado, tienen la facultad legal, constitucional, de comparecer a esta mesa y presentar las pruebas de cargo y descargo como se ha efectuado al momento. Corresponderá a la Comisión de Fiscalización emitir el informe motivado de acuerdo a la ley. Yo sugiero que para la motivación de ese informe no solamente se vea lo que los interpelantes manifiestan, sino que se haga un estudio comparado y muy amplio en cuanto a derechos se refiere, sobre la normativa vigente en el país. Recordemos que uno de los fundamentos que hacen los compañeros legisladores que presentan la petición de juicio es el incumplimiento de un artículo de un reglamento, lo cual sí es ley, señor ministro. Un reglamento sí es ley. Lo indica incluso el artículo 425 de la Constitución, que lo leyó la compañera Ocles. Por lo tanto, hay que hacer la revisión integral de la ley, porque el reglamento es la parte secundaria de la ley que se crea. Nosotros creamos la ley, pero la función ejecutiva, y en este caso la Contraloría, es el responsable de la creación del reglamento. Pero no hay que olvidarse del espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley es de ahí donde nace el reglamento, porque no se puede en ley reglamentar muchas cosas. Por eso cada ley debe tener el reglamento pertinente. Yo por eso invito a la comisión que hagamos un análisis profundo sobre el espíritu de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado para verificar el cumplimiento o no, no solamente del artículo 5, sino del contexto en general de la ley, del reglamento en este caso, como por ejemplo el artículo 6, donde dicen claramente cuáles son los requisitos que tienen que cumplirse para contratar las pólizas de seguro de los bienes.
Con esa aclaración, señor ministro, planteo, señora presidenta, que el análisis dentro del informe pertinente sea de manera general, viendo el espíritu de la ley, justamente para que no caigamos en el análisis puro del artículo 5, que es el fundamento de la interpelación de estos señores asambleístas en contra del ministro de Educación, Augusto Espinosa. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. En relación a lo último, yo creo que no sé, el señor asambleísta, si es abogado, no lo sé, pero en último los casos hay pronunciamientos de connotados constitucionalistas, abogados, que precisamente determinan que un reglamento, un acuerdo, no puede tener el nivel jerárquico que una ley. Eso es absolutamente claro. Y después una invitación, con todo el respeto que se merece la Comisión de Fiscalización y los miembros de la Comisión de Fiscalización. Lo que se tiene que analizar es la prueba de cargo, es decir, cómo los acusadores demostraron la presunta violación de artículos constitucionales. Eso es lo que se tiene que analizar. Si los acusadores no pudieron probar, entonces ya se debe presumir la inocencia, es decir, yo no tengo que demostrar, insisto, mi inocencia, los acusadores tenían que demostrar mi culpabilidad, y la comisión no es la que tiene que darles el argumento que probablemente no dieron. Sin embargo, me parece muy interesante la propuesta del asambleísta, en el sentido de que es una gran oportunidad para analizar la normativa vigente alrededor de la protección de bienes e insistir en esto que yo decía, hay que trabajar con seriedad en este aspecto, porque una norma menor, es el equivalente a un acuerdo ministerial, el reglamento de la Contraloría. Esa norma menor puede comprometer millones, centenas de millones de dólares al Estado ecuatoriano. Si revisamos únicamente las adjudicaciones que se hicieron el año pasado para la contratación de pólizas de seguro, son alrededor de 156 millones de dólares, 156 millones de dólares. Si revisamos las adjudicaciones desde el año 2010, alcanzan los 1.000 millones de dólares. Son los contratos adjudicados, esa información es pública, 1.000 millones de dólares. La pregunta que nos hacía la asambleísta Peñafiel, la asambleísta Ocles, es: ¿existen alternativas distintas para proteger bienes? Indudablemente que sí, indudablemente que sí. Por ejemplo, la alternativa de tener líneas contingentes que se activen inmediatamente después de la emergencia. Solo revisemos una cosa: la línea contingente que se activó frente a la emergencia de Manabí y del sur de Esmeraldas, ¿se activó cuánto tiempo después de ocurrido el siniestro? Inmediatamente, el día siguiente ya contábamos con los recursos para la reconstrucción. En tanto que el pago de la póliza, o sea, veamos cuántos ya habrán cobrado una póliza de seguro, es decir, ¿qué es más efectivo y más barato? ¿Esa línea contingente o tener 25 años? Porque no se trata de asegurar durante 1 año, 2 años, 3 años. Si se decide que todo tiene que ser asegurado, se debe asegurar durante la vida útil de un determinado bien. Entonces, en este caso, en el caso del terremoto del 16 de abril, fue mucho más efectivo tener una línea contingente de protección de bienes que nos permitió batir un récord en América Latina en restablecer el derecho a la educación de los manavitas y los esmeraldeños. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Lo otro, que utilizando también criterios técnicos de riesgos y demás, es posible, hay instrumentos de seguro que, superando esa visión de asegurar bien por bien, de establecer el deducible bien por bien, o asegurar institución por institución, se podría, con una reforma legal, establecer una sola gran póliza de seguros, como decía en mi intervención, de primer riesgo absoluto, en donde la autoridad, el rector de las finanzas públicas, podría decir: yo contrato por 3.000, por 4.000 millones de dólares, contra todo riesgo, todos los bienes del Estado, suceda un siniestro en cualquier parte del territorio, la cobertura va hasta los 3.000, 4.000 millones de dólares. Eso costaría mucho menos que lo que estamos invirtiendo en este momento
en la contratación de pólizas de seguro. Hay ese tipo de alternativas. La pregunta de la asambleísta Fajardo, ¿qué hicimos? Inmediatamente, después del desastre, entendimos que se debía restablecer lo más pronto posible el servicio educativo, y arrancamos desde la semana posterior, primero con actividades de apoyo socioemocional, y lo que buscábamos era recomponer el tejido social a partir de la actividad que se hacía en las escuelas. Usamos cualquier tipo de infraestructura, de canchas, todo lo que estaba a nuestro alcance para poder juntar a la comunidad educativa. Después, para poder pasar a esta fase de estabilización del sistema, es decir, que tengamos clases formales, encontramos toda la infraestructura que podría adaptarse como aula, y ya a la semana, una semana después de iniciar clases en el régimen de costa, el 9 de mayo, ya el 75% de los estudiantes estaban asistiendo a clases, y el 4 de julio ya el 100% tenía la posibilidad de asistir a clases. Yo insisto, esto es un récord. De acá vendrá ya la fase de reconstrucción. ¿Qué significa la reconstrucción? Significa mejorar incluso la infraestructura educativa, ir más allá de lo que hasta antes del 16 de abril tenían en Manabí y el sur de Esmeraldas. Estas son las acciones que hemos emprendido. Ahora, otra de las preguntas es, ¿conviene tener asegurado, o hay una disposición de asegurar todos los bienes del Estado, desde el poste, la cancha, el parque, los sistemas de alcantarillado, los sistemas de agua potable, no sé, los caminos vecinales? ¿No? ¿Están asegurados? No están asegurados. Ningún alcalde, ningún prefecto del país tiene asegurado todos los bienes del Estado. Por eso, si se actuaría con congruencia, si se actuaría con una sola moral, los asambleístas, los 37 asambleístas que suscribieron el pedido de juicio político, lo primero que debieron haber hecho es pedirle la renuncia a los alcaldes y prefectos de sus movimientos, de sus partidos, porque ninguno de ellos tiene asegurado el 100% de los bienes del Estado. Eso es imposible y no es deseable. Hay alternativas distintas que se deben discutir por el bien del país, para ahorrarle millones y millones de dólares al país. Gracias. Ministro, tiene la palabra el asambleísta Alemán. Buenas. Gracias, presidenta. Un saludo a todos quienes nos han acompañado a esta sesión, fue realmente importante. Yo únicamente quería hacerle una pregunta, ministro, ya a su comparecencia. Pues bien es cierto, en este momento se está diciendo que el reglamento de bienes que no son de aplicación obligatoria. Yo tengo una pregunta, tanto la LOCEP como la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establecen la obligatoriedad de los servidores públicos de precautelar los recursos de la institución. ¿Cómo se ha cumplido esta obligación? Es la única pregunta. Gracias. Gracias, asambleísta. Señor ministro. Efectivamente, primero hay una normativa interna, hay una normativa y reglamentos y estatutos en el Ministerio de Educación que determinan el nivel de responsabilidad o quién es la persona que tiene que asumir el rol en relación a la protección de los bienes. Y que quede claro, la protección de los bienes puede incluir pólizas de seguro, pero no necesariamente se tienen que contratar pólizas de seguro porque no hay normativa que obligue a eso. Y en ese sentido habría que leer los estatutos, y ver qué nivel de responsabilidad existe en cada funcionario. Y el ejemplo mayor, o sea, el mayor ejemplo es la manera como estuvieron protegidos los bienes después del mayor desastre que ha tenido el país en los últimos 50 años. Esa es la prueba de que hubo protección de bienes, porque si es que no habríamos tenido protegidos esos bienes, ¿de qué manera podríamos restaurar el servicio educativo? Tanta protección de bienes hubo que inmediatamente pudimos construir nuevas unidades educativas y pudimos reparar las unidades educativas que debían ser reparadas para poder garantizar el derecho a la educación y el servicio educativo en el sur de Esmeraldas y Manabí.
Gracias, señor ministro. Una vez acabadas las interrogantes de los asambleístas, no quiero ya dar por clausurada la sesión sin antes plantearle, señor ministro, que el artículo 131, el artículo, en este caso el 76, el 75, el 77, referidos a lo que tienen que ver al juicio político, faculta a los legisladores haber realizado el día de hoy las preguntas. Sin embargo, es muy importante que usted todas estas interrogantes, y también pido a los señores legisladores, hagan llegar a la presidencia de la comisión sus interrogantes para poder correr traslado al señor ministro de manera oficial y en nombre de la comisión. Para nosotros es muy difícil emitir ahora, muy improcedente emitir ahora algún juicio de valor. Agradecemos su comparecencia, señor ministro, y a quienes vinieron de todos los lados del país a acompañar esta reunión de la Comisión de Fiscalización. Muchísimas gracias y damos por clausurada la sesión.